Porque se está abusando de la confianza ya y ahí no llego yo. No se puede llegar a ese extremo. Luchi y Mayra, ¿qué me dicen? Maestro, yo estoy aquí, pero Mayra, no me he podido contactar con ella, le estoy escribiendo. Sí, ella me abordó, te puede tocar su Sí, ella me tema, estuvo diciendo. que ella Ajá. va a entrar más tarde, pero usted puede resolver su parte. Ah, yo puedo exponer mi parte. Claro que sí, porque esto es como la salvación, ¿sí? ¿Cómo es la salvación? Individual. Exactamente. Sí, pero usted formó equipos. Aquí usted, ya los equipos estaban formados y llevan un orden. Forme equipo, es cierto, pues le estoy aclarando ahora, haciendo la salvedad del lugar, que yo necesito una exposición de parte suya de manera particular para yo calificarla y publicarle su nota. Perfecto, yo no tengo ningún inconveniente. Lo único que tengo un poco de interferencia porque aquí está lloviendo. ¿Me permite hacerlo con la cámara apagada? Claro, claro, con la cámara Perfecto. apagada. Lo único que, porque ya no se puede con el audio apagado, si no también se lo permitiera. Ah, perfecto. Muchas gracias. Está muy amable usted. No, ya me dijo político corrupto ahí. Mejor dígame Miguel Vargas o Danilo. No me diga amable. Eso lo dijo usted, maestro. No ponga palabras en mi Amable, boca que yo no he dicho. amable robo demasiado cuarto en la liga municipal. O Gonzalo. Muy fuerte. No. Amable robó más que Gonzalo. Déjense de eso. Mario, ¿tú me puedes ayudar con la proyección de mi diapositiva y empezar donde habla de la David Boom, que es la parte que me toca a mí? Que Mario no Por se favor. gobierna, Mario no se gobierna. Ahí está Mario Estoy como... esperando, maestro, que me ayuden con la proyección. Sí, lo puse como anfitrión a Mario, a ver si la puede ayudar. Pero vaya improvisando, sierva, para aprovechar el Perfecto, tiempo, gracias. porque la clase de hoy es en el mismo horario, ¿no? Así que el problema fue el profesor. Si ustedes no tienen culpa de que la clase empezara tarde, yo me echo toda la culpa. Y les prometo que a Perfecto. las 7 se acaba esta clase. Ok, pues yo voy a empezar en lo que me ayudan ahí. Mi diapositiva está en el grupo y tiene mi nombre. A mí me toca la parte de la David Boom y en mi diapositiva hay una pregunta: ¿qué es la David Boom? Es la constitución. La David Boom es una constitución, una de las 16 documentos de las dos constituciones dogmáticas resultantes del Concilio Vaticano II, donde según el mismo documento se expone la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere, y esperando, ame. Una de las que goza de mayor rango normativo en la Iglesia Católica. La expresión latina de Iberbum significa palabra de Dios y fue tomada, como es costumbre, en los documentos católicos de importancia de las palabras iniciales del documento. David Boom fue promulgado por el Papa Pablo VI el 18 de noviembre de 1965 y aprobada por la Asamblea de Obispos. Tuvo una votación de 2.300 votos a favor y 6 votos en contra. La generación de este documento catalizó muchos de los cambios en la orientación del mismo concilio y dio lugar a una etapa nueva en la historia de la Iglesia en cuanto a la forma de estudiar, interpretar, reflexionar y vivir los contenidos de las Sagradas Escrituras. Este documento se divide en 6 temas. El primer tema es la naturaleza de la revelación. Esta no se centra en la revelación de algo,
o de una serie de verdades, sino de alguien que se manifiesta a sí mismo para estar en comunión con el hombre. Este capítulo expresa el cuidado amoroso de Dios que fue preparando a través de los siglos el camino del evangelio y la salvación. Así se ha ido revelando desde nuestros primeros padres o antepasados hasta llegar a la etapa final donde nos habló por el Hijo. El capítulo número 2 habla de la transmisión divina. Dios quiso que lo revelado se transmitiera íntegro, por lo que envía a los apóstoles a predicar a todos el evangelio. En este capítulo número 2 se detiene a explicar primeramente que constituye la tradición para luego plantear su relación con las Sagradas Escrituras, resaltando la unicidad del depósito de la revelación en dos modalidades. La primera modalidad es la Sagrada Tradición y la segunda, la Sagrada Escritura, que juntas constituyen el propósito sagrado de la palabra de Dios. También se refiere al magisterio de la iglesia, el que se explica que no está por encima de la revelación, sino que tiene el oficio de interpretar autorizadamente la palabra de Dios oral o escrita. Si la traducción, la escritura y el magisterio de la iglesia están unidos, ligado, de modo que ninguno puede subsistir sin el otro. En el capítulo 3 tenemos la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. La David Boone es determinante al presentar que la acción del Espíritu Santo obra a través de los autores humanos para garantizar que se escriba todo y solo lo que Dios quiere. Por lo que este capítulo profundiza en el doble esfuerzo de comprensión que la iglesia ha de hacer para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado. En el capítulo número 4 habla del Antiguo Testamento. En este capítulo nos relata el proceso histórico contenido en el Antiguo Testamento, por el que Dios prepara la salvación de la humanidad y además declara su importancia, que contiene enseñanzas sublimes respecto a Dios, encierra tesoros de oración y esconde el misterio de nuestra salvación. Al final trata la relación entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, defendiendo la unidad de ambos. En el capítulo número 5 habla de lo que es el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios. Se encuentra ahí en el Nuevo Testamento, que además de los 4 evangelios comprende las cartas de Pablo y otros escritos apostólicos inspirados por el Espíritu Santo. Este capítulo inicia declarando la excelencia del Nuevo Testamento, haciendo una mención especial de los 4 evangelios, perdón. Y por último, tenemos el capítulo número 6, que habla de la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia. Este capítulo inicia señalando la veracidad que siempre ha tenido la iglesia, la veneración que siempre ha tenido la iglesia por las Sagradas Escrituras y la importancia de tener traducciones bien cuidadas. En este capítulo hace suya la traducción del Antiguo Testamento llamada de los 70. Si bien honra las demás traducciones orientales y latinas, y entre las cuales está la Vulgata, luego entonces hace referencia de los deberes de recomendación de que todos los fieles, en especial los clérigos, estudien con constancia las Sagradas Escrituras. También esta nos enseña que si desconocemos la palabra o lo que la Biblia dice, también desconocemos a Cristo. Déjeme avanzar aquí porque Mario no proyectó mi diapositiva. Voy a la parte final que habla en torno a lo que es este documento. La Constitución de Iberbún
se inscribe en una larga tradición, como señala el preámbulo, siguiendo las huellas de los concilios Tridentino y Vaticano II. Ese concilio quiere proponer la doctrina auténtica sobre la revelación y su transmisión. Esta inscripción en la tradición se reconoce en la preocupación constante de apoyarse en las escrituras, de referirse a los padres de la Iglesia y a los concilios anteriores, como demuestran las ediciones anotadas de la Constitución. Una mirada protestante, encontramos que el lector protestante encontrará en ella la expresión de fe, apreciará especialmente la insistencia en Cristo como la plenitud de la verdad, la acogida de la revelación por fe, la necesidad de una interpretación de las escrituras que tenga en cuenta el contexto histórico y género literario de la misma. Hasta aquí mi parte, maestro. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Doctor Cifre. ¿Ese soy yo? ¿Lo que queda? Es Cecilia, sí, por favor me puede dejar exponer mi parte, porque en un momento viene la doctora, entonces necesito quizás salir del chat, de la exposición. Si me puede dar mi momento. Dele, dele, dele. Ok. Gracias. Nuestro hermano Wilfred tiene mi... El doctor Cifre la está presentando. Ok, gracias. Ok. A mí me tocó lo que era el método exegético. Me tocó con nuestro hermano Danger. Él está aquejado de salud. Y vamos a ver cómo trabajamos aquí. Gracias. Los temas a tratar son los siguientes. ¿Qué es el método exegético? ¿Cuáles son los métodos exegéticos? Herramientas para usar este método. Crítica textual del Nuevo y Antiguo Testamento. La otra, por favor. Vamos a hablar de lo que, aunque ya hemos hablado mucho de esta definición de lo que es la exégesis, pero vamos a retroalimentar un poquito. Dice que la exégesis es una palabra de origen griego, como muchas en teología y en las diversas ciencias. La exégesis es importante porque explica el texto, porque esta se vale de muchos estudios, herramientas, idiomas, hallazgos y comparaciones de textos antiguos y datos de la historia. Por eso estos métodos son importantes para comprender o hacer hablar la Biblia. Así como nosotros tenemos nuestra forma de ver las cosas hoy día, así como nosotros tenemos, perdón por la bulla, yo estoy en una clínica, así como nosotros tenemos tenemos también, hay tres acciones que se involucran en la elaboración de un texto. Tenemos lo que es la descripción, remite a los datos que caracteriza un texto, la comprensión o explicación, que da cuenta de posibles causas que motivan el hecho de que se trata, y está también la interpretación, que incluye de algún modo un juicio valorativo respecto del hecho descriptivo. Estas tres involucran la interpretación de cualquier texto. La siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos lo que es el método exegético. El método exegético son conjuntos de herramientas para comprender un texto con la mayor cantidad posible de elementos. El texto como una unidad, la historia de ese texto, su origen, su forma, su formación, su forma, su lenguaje y sus ideas, conceptos y mensajes. Nosotros sabemos que
hacer un paréntesis aquí, que un método es la forma que nosotros utilizamos para llegar a determinada cosa o a determinado lugar. Es el medio que nosotros usamos para eso. No es el fin en sí, pero es el medio que usamos para poder alcanzar determinadas cosas que nosotros necesitemos. Un ejemplo, si yo voy para la ciudad y vivo en Boca Chica, pues yo necesito tomar un autobús, porque hay medios que me van a hacer un poco, que quizás yo pueda llegar, pero me van a hacer un poco tedioso, como el ir a pie o algo así. El fin es llegar a la ciudad. El método es tomar un autobús. Y eso pasa con estos métodos que vamos nosotros a desglosar en estos momentos. La siguiente, por favor. Aquí vamos. Esta vista mía, que no me ayuda. ¿Cuáles son los métodos exegéticos? Los métodos exegéticos, gracias. Los métodos exegéticos son solo parte del proceso de explicación, de interpretación. Son necesarios para clarificar históricamente los problemas, dar orientación y corregir teologías. Estos son solo un camino, no la meta en sí. Son partes de la comprensión, no la totalidad. Los métodos históricos críticos parten siempre del texto, no de nuestra interpretación. Es un trabajo histórico porque es un estudio del texto, exigencias, investigan la historia de la formación del texto. Se trata de un conjunto amplio de técnicas de investigación que llevan los siguientes nombres. Primero, crítica textual, filología, crítica literaria, crítica e historia de las formas, crítica e historia de las tradiciones, crítica e historia de las tradiciones, análisis, exégesis o lectura sociopolítica. Y está también la semiótica. Vamos a definir unas cuantas de estas por el tiempo que tenemos. Vamos a definir unas cuantas de estas. Y es que nosotros nos vamos a encontrar la crítica textual trata de reconstruir el texto original. Para ello se vale el conjunto de los manuscritos, lección de entender, y debemos de hacernos ningún original de los textos bíblicos, sino que solamente tenemos copias de copias, o sea, manuscritos. También antes de la invención de la imprenta en Occidente por J. Gutenberg en el siglo XV, todos los textos se conjugaban o multiplicaban a mano. Esas copias tienen mayores o menores diferencias entre sí. Se han introducido cambios internacionales, mejoras, explicaciones, indicaciones especiales y correcciones. Además, hubo ediciones o recepciones eclesiásticas. Y por supuesto también se introdujeron errores en el copiado. También tenemos lo que es la filología. Esta se encarga del análisis del léxico, los términos y conceptos, la gramática y la asíntesis, el origen y la evolución de los conceptos, la etimología y el estudio de los idiomas. Tenemos la crítica literaria. Esta se dedica a las anomalías, uniformidades y desigualdades que se observan en los textos. También, por último, y no menos importante, tenemos que para nosotros también hablar de lo que es la crítica textual. También hablamos de lo que es el análisis sociopolítico. Este es un texto bíblico, es un instrumento especial de la exégesis. Coloca los textos en su historia y da importancia al hecho de que también son productos de las ideologías de su época. Y también tenemos la semiótica, que quiero
definir esa, que dice que se dedica al texto en sí, toma en cuenta el hecho de que todo texto, además de su historia, también tiene una identidad propia y una autonomía. Exactamente. También ahora tenemos lo que son las principales herramientas materiales para hacer una exégesis. Tenemos que son los textos originales, ediciones, sinopsis, concordancia, estadísticas, apócrifos, Qumran, documentos esenios. La base para todo estudio científico del Antiguo o Nuevo Testamento constituye ediciones críticas y responsables de los textos originales. Hebreos comparten arameo y griego respectivamente, lo que significa edición crítica. Lamentablemente no poseemos ningún original de los textos bíblicos. Hasta ahora solo se encontraron y conservaron copias de todas hechas a mano antes de la inversión de la imprenta, como decía ahorita. Al no contar con el original, al no contar con los originales, la exégesis requiere ediciones de sus textos hechos en base a comparaciones de las copias posteriores que poseemos, que están guardadas en museos y bibliotecas especiales. ¿Puede pasarme la otra, profesor, por favor? Solo el texto bíblico original puede informarnos sobre la teología de su autor. Las tradiciones posteriores y los cambios introducidos al texto original son evidencias de su evaluación, pero no de su origen. Por ello, la exégesis bíblica debe tratar de remontarse al texto original. Como original se entiende el texto autógrafo, o sea, tal como salió de la mano del autor. Como hablamos antes, sabemos que no tenemos original, sino copias de copias. Se perdieron cosas, esas se perdieron, cosas que es explicable porque se escribieron en frágil papel llamado papiro, a mano, por eso se llama manuscrito, porque se escribieron a mano. Más antes de la invención de la imprenta en el siglo XVII. También tenemos algunos manuscritos, son anteriores a la canonización definitiva del Nuevo Testamento en el siglo IV, pero la mayoría son posteriores. Algunos fragmentos se originan a partir del siglo II en adelante, pero copias manuscritas enteras del Nuevo Testamento se poseen solo de la segunda mitad del siglo IV, cuando se comenzó a emplear un material más duradero, el pergamento. La siguiente. La siguiente, y con esta esta es la conclusión, debemos tener en cuenta que todo método exegético nos ayuda a darle una mejor interpretación al texto. Recordemos que un método es el fin que nosotros utilizamos para llegar a algo o a alguien. Dios nos ayude a ser personas responsables a la hora de exponer la palabra. Dios le bendiga. Y yo agrego a la hora de poner una clase también. Exacto. Gracias, maestro. Bien. Henry, Wilfredi, ¿aparecieron? Amén. Henry por aquí. Estamos aquí, ministro. Permítame No, te están aquí ahora, porque yo lo llamé hace rato. el host, por favor. Yo lo llamé No, hace ministro, rato. no me di cuenta. El que no estaba el maestro, alaba. Ah, que no estaba era yo. Está bien. ¿De quién lo llamó? ¿El hombre invisible? Lo bueno es que la clase se está grabando. Vean el video a ver si no lo llamé. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí está el host, señorito. Ok, no me deja. Profe, disculpe, voy a tener que apagar la cámara para ver si me dura un poco más el celular. Ya está en 60 y ahora que son las 6:11. Ah, por ese celular. Yo quería que usted me hecho ya algo por él ya. Señor, pero vamos a cantar un coro para colectar una ofrenda y dárselo a Leopoldina. A ver si compro un celular, mi gente, por Dios. Henry, mándame el host, por favor. Henry, sí, ustedes son gemelos y se los pasé a Henry en vez de a Wilfred.
Pero Henry resuelve ya. Mira a ver si Henry te escuchó, Wilfredo. Repíteselo por si acaso. Henry, Dirígeme a ver cómo es. Ya. Yo resuelvo. Yo resuelvo. Ok, está bien. Listo. Dice Henry 2. No es relajando, señor, no es relajando. Vamos a proponer el número de cuenta de alguien aquí. Vamos a comprarle ese celular a la compañera. Ay, profe, es por falta de tiempo. Gracias. Se agradece la intención. Yo sé que sí, gracias. Willy, mira, a ver, ya lo hice. Ahora sí, perfecto. Soy el primero que me anoto ahí con algo. Alaba. Aleluya. Bueno, estaremos hablando sobre la Biblia antes de la Biblia, el libro de Andrés Paul, que ¿Cómo va habla a ser? ¿Y había Biblia antes de la Biblia? Wow. asimismo la gran revelación de los manuscritos del Mar Muerto. Los temas que vamos a tratar, un servidor, Wilfredo Acosta, va a hablar sobre el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y el rollo del templo. Y Henry va a hablar sobre Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los 12 profetas y los salmos. Antes de comenzar, vamos a saber lo que es el Qur'án, que es un valle en el desierto de Judea, en las costas occidentales del Mar Muerto, en Cisjordania, Palestina, ahí como lo podemos ver. Su importancia se debe a que las cuevas descubiertas en 1947 contenían un valioso tesoro arqueológico y bíblico. Vamos a comenzar con el libro de Génesis. Del libro de Génesis se encontraron 20 ejemplares en esa cueva. Uno de ellos solamente llevaba el título de Bereshit al principio. Dentro de lo que encontraron hay que señalar algunas diferencias que merecen nuestra atención. Por ejemplo, en Génesis 1:9, ahí cuando comparamos el texto masorético con la Septuaginta y los rollos que fueron encontrados en Qur'án, ahí nos damos cuenta de que hay dos diferencias. Una de ellas es cuantitativa, que es la que está subrayada en verde, donde dice el cielo, mientras que en el rollo, en el manuscrito decía los cielos. La otra es cualitativa, cuando se cambió la palabra, que en el texto masorético era y en el rollo era misbe. Estas dos variantes no son obras ni de la casualidad ni del autor del texto. Por un medio o por otro, ha vertido fielmente los términos de un texto hebreo del que se disponía. Ni ha errado ni ha interpretado. Por otra parte, no hay ni la menor huella de los capítulos del 7 al 16 de Génesis, ni del 20, ni del 21, ni del 25, ni el 20, del 28 al 33. En los diferentes testigos no figura las tablas de las naciones. Aclara que testigos son manuscritos. Ajá, exacto. Los testigos son... Por si acaso. Gracias. No son los testigos de Jehová, por si acaso. Así mismo, gracias, ministro. Y también voy a aclarar que la tabla de las naciones son las generaciones de Noé, la expansión de la humanidad desde los descendientes de Noé. Eso es a lo que se refiere con la tabla de las naciones. Tampoco aparece el relato del episodio de la Torre de Babel,
tampoco la dispersación de los pueblos sobre la tierra. No aparece el encuentro de Abraham con Lot. Tampoco aparece la aventura de Tamar, que aparece en Génesis 38 en nuestras versiones de la Biblia. Ahora el segundo libro es el de Éxodo, que vamos a hablar. De este libro se han encontrado 17 ejemplares, algunos en paleohebreo y otros en griego. El 4Q paleoéxodo es el manuscrito más extenso de los recogidos en ese lugar. Está trufado de elementos tomados de contextos paralelos del Deuteronomio y de Número, así como de escenas vecinas del Éxodo. Haciendo esto, se muestra próximo al texto enriquecido propio de la ley samaritana. Veamos algunos ejemplos. Éxodo 18, del versículo 24 al 25. Éxodo 32, del versículo 9 al 10. Y Éxodo del capítulo 1, del 1 al 5. En el Éxodo 18, del 24 al 25, aquí vemos que se elimina en el rollo, en el manuscrito, no aparece el versículo 25. En cambio, aparece un fragmento del libro de Deuteronomio desde el capítulo 1, versículo 9, hasta el capítulo 18, tal y como podemos ver ahí en la pantalla. El próximo ejemplo es en Éxodo 32, 9. Aquí, estos versos se prolongan con la inclusión de Deuteronomio 9:20. Como todos sabemos, en nuestra versión de la Biblia, no, ese versículo que está en azul, que dice contra Aarón también se enojó, eso no aparece en esa ubicación. Aparece en Deuteronomio 9:20. El próximo ejemplo que tengo es Éxodo capítulo 1, versículo 1. Como vemos ahí, cuando comparamos el texto masorético con la Septuaginta y los rollos del Corán, nos damos cuenta de que en la Septuaginta aparece la palabra padre, su padre, que está agregado. Y eso no es... podemos darnos cuenta de que eso fue de una traducción del rollo 4Q de Éxodo, porque así mismo aparece en ese rollo. Otro ejemplo, y es el último que voy a dar de los de Éxodo, lo vemos con Éxodo capítulo 1, versículo 5, donde tanto en la Biblia hebraica como en la ley samaritana dice que los descendientes de Jacob eran 70, pero la Septuaginta dice que eran 75, y así mismo aparece en el manuscrito 4Q Éxodo, que esa fue seguro la fuente que utilizaron el de la Septuaginta para poner esa cantidad, 75. Continuamos con el libro de Levítico. De este libro aparecieron 14 ejemplares. El dossier de los manuscritos del Levítico se caracteriza por la diversidad de las redes de texto. Algunos documentos se encuentran cerca de la Biblia hebraica, los hay casi idénticos como 1Q paleolevítico. El 11Q paleolevítico es el manuscrito en lengua paleohebrea más extenso de Qumran. Incluye numerosas lecturas propias, desconocidas de todas las otras fuentes o testigos. Los dos manuscritos de Masada, más 1A y más 1B, pertenecen de manera incontestable a la tradición del texto masorético. Los dos ejemplos del Levítico escritos en griego, 4Q70 Levítico, constituyen unos preciosos testigos de la versión griega Princes del Levítico. Ministro, si puede aclararnos esa versión, porque busqué y no encontré nada que me informara sobre eso. ¿Cuál versión, varón? Ahí dice que la versión griega Princes, la versión griega Princes de Levítico, no entiendo, no.
y busqué y no entendí eso. Ok, yo le reviso y le envío material. Gracias. Está bien. Continuamos con el libro de Números. De este libro se han encontrado 6 ejemplares en Qumran. Muchos de estos testigos conservan poco texto, de ahí la dificultad que representa tenerlo en cuenta en el dossier textual. Existen algunas felices excepciones como 4Q Números. Este documento se distingue por la presencia de palabras escritas en tinta roja y por las interpolaciones que aparecen en el último capítulo, las cuales aparecen en la Torá samaritana. Ejemplo de esto vamos a ver en Número 20, versículo 13, y en Número 21, del versículo 12 al versículo 13. Este versículo se inserta de la oración de Moisés. Como podemos ver, el versículo 13 en nuestra Biblia llega hasta donde dice, y él se santificó en ellos. Pero en los rollos que aparecieron, en los manuscritos, está incluido esta oración de Moisés de Deuteronomio 3:24 hasta el 27. El otro ejemplo es Deuteronomio número 21:12, donde otra cosa, esa versión que nosotros tenemos se cuenta de manera idéntica, ese arreglo se cuenta de manera idéntica en la Biblia samaritana, en la ley samaritana. El otro ejemplo, como decía, Número 21:12, en este ejemplo se insertó delante. Estoy enviando las informaciones. Voy a enviar una foto también de esa edición Príncipe. En español es edición Príncipe, se le llamó, una versión latina. ¿Viste? Gracias, ministro. Sí, en el grupo estarán las informaciones. Gracias. Entonces le decía que en Número 21:12 lo que se hizo fue que se insertó delante el de ese versículo de Deuteronomio capítulo 2 versículo 9. Continuamos con vamos con el libro de Deuteronomio. Tiene un minuto para que me le dé chance también a Henry. Henry tiene derecho a ser feliz también. Está bien. Deuteronomio se encontraron 30 ejemplares. El documento más antiguo redactado en escritura paleohebrea es 4Q Paleo Deuteronomio. El documento más antiguo redactado en la escritura clásica o cuadrada es 5Q de Deuteronomio. Vamos a ver unos ejemplos que es Deuteronomio 5:15 y Deuteronomio 32:43. Como vemos aquí, cuando comparamos el texto masorético con la Septuaginta y los rollos del Qumran, nos damos cuenta de que en ese versículo, tanto en los rollos como en la Septuaginta, aparece la palabra para santificar, lo que no aparece en el texto masorético. Da la impresión de que se trata de una armonización a posteriori basado en Deuteronomio 5:12. Vamos a dejarlo hasta ahí para que continúe Henry. Sí, un dato, creo que he enviado un material, lo pueden revisar. Sí. Hay un artículo de la Biblia arqueológica donde ellos hacen un promedio, esto es un promedio, ¿verdad? Un estimado, de una diferencia marcada entre el texto masorético y la Septuaginta, Wilfredi, de unos 8 capítulos del libro de Jeremías, para ponerte un ejemplo. Listas distintas de naciones, órdenes diferentes. Eso para que ustedes vean y tengan una idea. Por ejemplo, en el texto masorético no encontramos, o mejor dicho, en la Septuaginta, que recuerde que fue primero, no encontramos Jeremías 33:3. Una cita que hemos hecho, nos falta prenderle una vela. Clámame que yo te responderé. Entonces, esa Biblia, cuando yo reviso sus notas, rápidamente me dice todos estos versículos, el capítulo 33 completo de Jeremías, no aparece en la Septuaginta. Entonces, ¿de dónde sacó el texto masorético este pasaje? Es una muy buena pregunta. Henry.
Dios le bendiga. Cada uno estaré hablando sobre el libro de Isaías. Se han encontrado 21 ejemplos en el Corán. Todo esto en pergamino, excepto uno que está en papiro, 4Q Isaías. Nunca sabremos cuántos ejemplares de Isaías estaban depositados en Qumrán y en los alrededores. El mejor conservado de todos los testigos se encuentra en una tinaja, se encontraba en una tinaja en la cueva lejana número 1. El famoso 1Q Isaías del año 150-125 antes de Cristo. Esta pieza excepcional contiene prácticamente la totalidad del texto de los 65 capítulos y por eso es llamado el gran rollo de Isaías. Se estima que a diferencia de los libros de Éxodo, Números, Jeremías y Salmos, los ejemplares de Isaías encontrados en Qumrán no presentan huella de arreglos textuales regidos por una ideología o perspectiva particular. El manuscrito 1Q Isaías da la impresión de estar cerca de la tradición del texto masorético, de por sí comparta unos cuantos cientos de variantes respecto al texto de la Biblia hebraica, a de las 70 y del rollo de Qumrán. Varios copistas sucesivos parecen haber intervenido sobre la primera copia, insertando señales, añadidos y correcciones. En el manuscrito claramente se distinguen dos partes. Primero los capítulos del 1 al 33, después del 34-66, cada uno procede del cálamo de una copista particular con una ortografía diferente. Sigue Willy con el otro. No, dale para atrás. Se adivina la intervención de varias manos en otro documento, pero aquí la división entre dos grandes secciones aparecen claramente algo único, y es que el manuscrito lleva marca evidente de divisiones del texto, mejor dicho, del libro. Con razón o sin ella, algunos han visto aquí las primicias de la futura Masora. En efecto, el copista ha dejado en blanco en ciertos lugares la parte restante de una línea o bien un espacio significativo entre dos palabras en una misma línea. En ocasiones, el espacio vacío corresponde a una línea entera y hasta dos o más. Uno de estos signos, constituido por un trozo horizontal suspendido sobre un semicírculo o una hélice vertical, se sitúa entre otros sitios en la unión de lo que recibe corrientemente el nombre de primera y segunda Isaías, entre los versículos 39, 8 y 41. Ahora vamos a presentar algunos variantes propios de este rollo. Aquí en el número 1, Isaías 1:15b, pueden ver eso. Pues faltó el tiempo, no lo voy a explicar eso ahí, leerlo, pero ahí vemos cómo podemos observar el gran rollo tiene añadido vuestros dedos de iniquidad. Es un desdoblamiento que parece tomar como modelo el paralelismo poético tanto del texto masorético como la Septuaginta. Atestiguan varias versiones. Ahí estamos el número 2, Isaías 2, 9b al 10. También podemos ver ahí. Aquí estamos viendo una versión extensa y una breve. Da la impresión de que se trata de un añadido posterior suficientemente antiguo porque está atestiguado por los dos documentos anteriores al cristianismo. En el 3, también en el 3, número 3, Isaías 2:20, aquí vemos que el rollo aparece escrito dice sus dos dedos, al igual que aparecía en el primer ejemplo que dimos de Isaías 1:15.
Aparentemente podría tratarse de un arreglo a posteriori. Al estar los dos pasajes cerca uno del otro, pudo haberse condicionado en la mente del copista. Sigue, Willy. En la 4, Isaías 4, 5, 6, aquí estamos nuevamente frente a una versión extensa y de una versión breve. La sección que habría omitido una Q Isaías se encuentra balizada por la fórmula alberiar durante el día que aparece en esas dos ocasiones. Por una inadvertencia o error, el copista del Gran Rollo parece haber dado una buena zancada desde el primer durante el día hasta el segundo durante el día. Seguimos con la próxima. Libro de Jeremías, Willy. Libro de Jeremías. Se han encontrado 6 ejemplares de este libro en Qumrán. Algunos se encuentran en estado muy fragmentado, otros más sustancial y juntos cubren la mayoría del libro de Jeremías. Es bueno que sepamos que desde antes de los descubrimientos del Qumrán se sabía de la variante que había entre el texto hebreo y el griego. La edición griega era al menos una octava parte más breve, 2.700 palabras menos, donde muchos términos, frases y hasta párrafos enteros no aparecen. Debemos señalar un hecho elocuente. Tiene que ver con una perorata contra los ídolos de nuevo versículo en el texto masorético 10, capítulo 10, 3, 11. En la versión griega de los 70, así como en 4Q Jeremías, faltan los versículos 6, 8 y 10. 4Q Jeremías fue copiado entre el año 200 y 175 antes de Cristo. Por consiguiente, no en Qumrán. La rama de texto hebreo atestiguada por esto. La perorata es un discurso largo. Y este es el dato que decíamos. O sea, 2.700 palabras en comparación del texto masorético y la Septuaginta, oscilan los 8 capítulos perdidos entre uno y otro texto. Dígame un dato que usted entienda que no debe pasar por alto, un dato más, porque me falta gente por exponer. Ok. Pues déjame decir del libro de Daniel. Se han encontrado 8 ejemplos de este libro en Qumrán. Estos rollos atestiguan la alternancia del hebreo con el arameo, como en la Biblia hebraica, como paso al arameo en 2.4b y vuelve al hebreo en 8.1. Sigo con el libro de los 12 profetas. Se han encontrado 8 ejemplares en Qumrán. Todo ello, a excepción de uno, parecen reflejar el orden tradicional de los 12 libros de la Biblia hebraica. El libro de los Salmos, se han encontrado unos 40 rollos en Qumrán. Los Salmos son los escritos bíblicos más documentados entre la masa de textos del Mar Muerto. Ninguno de ellos es completo. La composición y la organización de estos salterios no son la de la colección de los 150 salmos de la Biblia hebraica. Hasta el Salmo 89, el orden del material de Qumrán corresponde de bastante cerca al salterio judío. Voy a dejar hasta ahí, pues faltó el tiempo. Gracias. Dios le bendiga. Bien, excelente. Felicidades, chicos. Gracias. Bien. Gracias. Jeremías, lo vi por ahí ya. Sí, buena, estoy aquí, profesor. Lo he llamado un par de veces, Jeremías. No lo veo ni en el mapa, ni el GPS lo encontraba. Bueno, de verdad que no lo he escuchado, profesor, y he estado aquí. Pero aquí lo bueno es que aquí hay testigos y no de Jehová. Y la clase se está grabando de cuando lo llamé. No, y yo le creo. Entonces aprovechemos el tiempo, meta mano. Bien, pues me toca hablar sobre los
método exegético para el estudio del Nuevo Testamento. También está nuestro hermano Juan Carlos Casedo. No le he visto en la clase, pero a él le toca una parte también de este libro. Comenzamos. En la conclusión del discurso sobre el reino de los cielos, se lee en el Evangelio de Mateo algo que puede ser síntesis como de la actitud personal del mismo evangelista. Todo escriba que cree ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su arca lo nuevo y lo viejo. Mateo 13:52. Todo escriba, todo estudiado y lector que se relaciona con el Nuevo Testamento para descubrir la riqueza del reino ha de emplear todo recurso viejo y nuevo que le pueda ayudar a adentrarse en la palabra divina que manifiesta su vigor de manera especial en la escrita en el Nuevo Testamento. Se nos hace importante analizar los métodos exegéticos que hoy se poseen para un estudio cada vez más válido de esta parte última y culminante de las Sagradas Escrituras. La finalidad de un tal propósito no puede excluir lo nuevo ni atenerse solo a lo viejo. Se ha de buscar todo lo que pueda contribuir en modo válido a una mayor comprensión del texto, cuando ofrezca validez y garantía para desentrañar las valencias ocultas del texto. Ha de ser acogida con gozo, ya tenga la frescura de lo nuevo o la resiedumbre de lo añejo. Si pensamos que la primitiva copia neotestamentaria se hicieron en la frágil copia de los papiros, materia que por otro lado se acomodaba al carácter ocasional de la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento y a las condiciones sociales de la iglesia primitiva de la época en que para copiar se utilizaba el papiro, han llegado hasta nosotros apenas algunos fragmentos, copias manuscritas completas de todo el Nuevo Testamento. Nos suben más allá de la segunda mitad del siglo IV, que es cuando comienzan a transcribirse en pergamino los libros sagrados. La crítica textual e historia del texto. La crítica textual del Nuevo Testamento tiene por objeto fijar con la mayor exactitud posible el texto original primitivo de cada uno de los 27 libros del Nuevo Testamento. Crítica textual e historia del texto relacionan mutuamente y están en íntima interdependencia. El familiarizarse con las críticas textuales y sus métodos ayuda grandemente a esclarecimiento de la historia del texto y al revés, quien denomina la historia del texto está capacitado para la recta aplicación del método de crítica textual. En ninguna obra literaria topamos con dificultades tan imponentes para la historia del texto y de la crítica textual como en el Nuevo Testamento. Esto proviene no tanto de que entre la composición de los escritos neotestamentarios y la actualidad corre el largo periodo de unos 1900 años, cuando ninguna otra obra de la literatura mundial ha sido copiada, traducida y leída con tanto interés como el Nuevo Testamento. La antigüedad cristiana. Todos logros principales de la historia del texto los observamos ya en el siglo II. Nada de particular, pues que los escritores de la iglesia, Tertuliano, Ireneo y Orígenes, hayan dado su opinión sobre determinada variante del texto neotestamentario. Aunque lo que se llama más propiamente crítica textual no la conocieron. Podemos decir, en cambio, que si lo hicieron en su tiempo Jerónimo y Agustín, Rábula de Edesa y Filóseno, Casiodoro y Alcuino,
que trabajaron en la revisión correspondiente en la restauración de la pureza del texto, uno del latino, otro del siriaco. Claro que el material de que disponían era exiguo si lo comparamos con el nuestro de hoy, pero más que nada carecían del método propiamente histórico, descubrimiento de tiempos recientes. Época moderna. Las ediciones más antiguas impresas del Nuevo Testamento, la de Erasmo, 1516, la de Cisneros, 1514 o 1520, la de Estéfano, 1546, 1549, 1550 y 1551, y el llamado Textus Receptus de los Elsevier, 1624 y 1633. Se apoyan en gran parte en un número escaso de manuscritos griegos recientes que pudieron manejar de labor estricta de crítica textual. No podemos hablar en la preparación de esas ediciones, los primeros en reunir gran número de variantes a base de manuscritos griegos y versiones fueron los ingleses J. Fell, 1675, y J. Mill, 1707. Sí, ahí voy. La investigación de la historia. De un modo esencial, la investigación sobre la historia del texto del Nuevo Testamento se viene haciendo desde comienzos de este siglo, pero hay que reconocer que algunas posiciones tomadas por los investigadores se han probado posteriormente como insostenibles. Método de la crítica literaria. Comparación Marco-Lucas. Coincidencia. Aquí debemos comenzar por señalar la coincidencia que nos permitirán conocer si existe relación de dependencia literaria entre Marcos y Lucas. Ejemplo, Marcos 2:14, igual Lucas 5:28. Los dos evangelistas usan la misma formulación para expresar la reacción del publicano a la llamada de Jesús. De las coincidencias anotadas, tanto en la disposición como en la formulación, deducimos la relación de dependencia literaria entre los evangelistas Marcos y Lucas. Coincidencia entre Mateo y Marcos. La relación del texto de Mateo con el de Marcos es en esta pieza del todo particular. 19. Por un lado, se advierten coincidencias que se extienden hasta una formulación puntualizada y que afectan al pasaje íntegro. Por otra parte, sin embargo, se acusan marcadas diferencias entre ambos textos, alcanzan particularmente a la disposición del diálogo y la colocación de la palabra. En resumen, a la composición, las coincidencias deben informarnos sobre si en este pasaje existe relación de dependencia literaria. Tiempo, Jeremías, tiempo, pero excelente, mucho contenido, mucho material. Así es. Él envió por el grupo, bueno, que compartan sus plantillas por el grupo. Sí, claro, profesor, están por el grupo. Bien, me falta Mayra, vamos a darle 10 minutos a Mayra. ¿Está la señorita Mayra por ahí? Estoy aquí. Llegué. Ah, llegó. Entonces, ¿el escenario es suyo, señorita? Adiós. El tema que nos toca exponer a mi compañera Cecilia, Luchi, Luchi, es la exégesis de Dios, la palabra de Dios y exégesis. A mí me corresponde tratar la primera parte, que trata sobre la historia de la exégesis moderna. No sé si alguien tiene las diapositivas que pueda ir pasándolas, por favor. Estoy buscando la suya,
Mayra. Te la voy, Wilfredi, te la voy a enviar de nuevo para que esté ahí cerca, porque está bien lejos en el chat. Vamos a dividir el tiempo, que me falta Lisette también, Mayra. Vamos a darle 7 minutos para ser justo cada uno. 7 y 7. 7 a usted y 7 a Lisette. La palabra de Dios y exégesis, la primera parte es la que me corresponde, que trata sobre la historia de la exégesis moderna, los grandes exégetas del siglo XVI hasta el siglo XX, la exégesis católica en vísperas del Vaticano II y los textos del magisterio desde Trento hasta el Vaticano II también. Muy bien. Puede pasar la primera. Esa no es la primera. Este material consta de 3 partes. Esa no es la primera. Consta de 3 partes. La primera parte muestra cómo los diversos métodos de exégesis se van como entrelazando unos con otros, siguiendo la evolución de las ciencias humanas y de la teología a través de estos teólogos que van exponiendo sus puntos de vista y van haciendo corrección, valga la redundancia, por así decirlo. Algunos están en contra de lo que unos explican y otros sencillamente añaden o hacen una fusión de lo que ya otros dijeron. Esa es la primera parte. La segunda parte trata de lo que habló la hermana Lucci, Dei Verbum, que constituye una obra de discernimiento teológico, y la última parte pues ya es una reflexión sobre las cuestiones de hoy en día. Para comenzar, debería definir lo que es humanismo, que fue una escuela de pensamiento que se originó en el periodo renacentista y se caracteriza por la vuelta a la revisión del pensamiento, las letras clásicas de la cultura greco-romana. El Renacimiento es una etapa histórica posterior a la época medieval. Su característica principal fue el resurgir de las artes, ciencias y pensamiento crítico. Sin embargo, el humanismo está dentro del Renacimiento, o sea, del Renacimiento surge el humanismo y del humanismo la Ilustración, etcétera, etcétera. En tal sentido, se puede decir que el Renacimiento fue un periodo específico en la historia y el humanismo fue una corriente intelectual que nació dentro del Renacimiento. En ese sentido, se resaltan poetas y también teólogos. Los más reconocidos se encuentra Dante con su comedia y Boccaccio con el Decameron. A otros le dicen el Decálogo. Lo más parecido que usa Dante en su comedia son aspectos bíblicos. Aparece pues una simbología en números, también en personajes. Aparece también Virgilio, que es un escritor muy antiguo de los tiempos de antes de Cristo, muy popular por su obra La Eneida. También cabe destacar que el Decameron de Boccaccio, que también hizo una revisión de la obra de Dante llamada La Comedia, y cuando él hace la revisión, pues le añade la Divina Comedia. Se llamó comedia porque en esos tiempos los géneros literarios, por ejemplo la comedia, no podía tener un final triste. Sin embargo, si tenía un final triste, ya no sería una comedia, sino una tragedia. Eso con relación a los poetas del siglo XIV que surgieron, los más notables de lo que es el humanismo. También se encuentra Erasmo de Rotterdam. Bien, entonces los humanistas y la Biblia. Durante esta edad, que es la media, la piedad y la doctrina de la iglesia se referían continuamente a las escrituras, pero estas escrituras estaban limitadas a una élite. Ya con el Renacimiento y el humanismo y el descubrimiento de la imprenta, pues se abre paso a una nueva era. Amén. Entonces comienzan a resurgir las Biblias y sus traducciones, los documentos. Cada persona comienza a leer, tiene su propia biblioteca. También se destaca en este resurgir el cardenal Cisneros, que a él debemos la Biblia políglota, y también otros aportes.
como la Universidad de Alcalá de Henares, en la cual tuvo una participación activa. Las publicaciones de instrumentos de trabajo abrieron el camino a una lectura crítica, como el Salterio Octuple de Gustanini en el 1515, como había mencionado, la Biblia políglota. El esfuerzo de publicación, unido a la preocupación por encontrar los textos auténticos que constituían textos anteriores, eran como revisiones, esto contribuyó a rehabilitar las letras a las Sagradas Escrituras y promovió un cuestionamiento de la hermenéutica de siglos anteriores. Muchos autores, en vista de este nuevo descubrimiento, se distanciaron de la tradición medieval de los 4 sentidos de la escritura. ¿Cuáles eran? El sentido literal, el sentido alegórico, el sentido tropológico. A eso se le llama, sierva, la cuádriga medieval. Cuádriga medieval. En ese sentido, voy a hacer un paréntesis. Y termine con el paréntesis por lo que le dije, para darle 7 minutos a su colega. Hablando de eso, de ese punto, que el filósofo griego Platón, no había nada más aborrecible para él a sus ojos que los poetas. Él decía que los poetas eran imitadores y que eran mentirosos porque no tenían otra cosa más que hacer que imitar, con la intención de ganar adeptos o sencillamente por ganar un favor político, social o religioso. ¿Cómo se llamaba Platón, sierva? Es sierva. El nombre verdadero de Platón, ¿lo sabe? Porque Platón era un apodo. Mayra. Se me fue Mayra. Estoy aquí, tengo interrupciones por las aguas. Sí, que si conoce el nombre verdadero de Platón. Que Platón es un apodo. Así que la hermana sigue con las interrupciones. Aristócles era su nombre. Aristócles. La gente se ha rayado con Platón. Sierva, eso llama la atención para que ustedes vean que es bueno estudiar el personaje para cuando nos topamos con un dato como el que usted está dando. Sin embargo, él cita a Homero. Platón cita a Homero. Entonces, no puede ser que le cayeran tan mal y se burlara de los poetas donde él cita a Homero en sus escritos. Y Homero era un poeta griego, el que escribió la Odisea, famosa Odisea, ¿verdad? Y otras célebres obras griegas. Bien. Lisset. Los grandes del siglo, solamente quería... Sí, se le acabó el tiempo, Mayra. Bien. Dejamos de escucharla por momentos, Mayra. Sí, ¿está lista, Liceya? Sí, estamos por aquí. Bien. Bien. Aquí tenemos, bueno, el internet me ayude. Bien, tenemos la portada del libro Ensayos Exegéticos de Aaron Kasseman, el cual contiene temas muy interesantes y muy interesantes, pero solamente tomé que me saco del internet.
¿Están escuchando? Sí, hermana, ¿Me la estamos escuchan? escuchando. Sí, sí. Parece que no me La estamos escuchando, Lice, la estamos ¿Me escuchando. escuchan? Sí, Lice, la estamos escuchando. Ok, continúo entonces. Hay un pueblo Decía escuchando. que tomé estos 3 puntos para... Ok, continúo entonces. El primer punto que quiero hablar es el punto Ay, Dios, me saca el internet. Ay, santo Dios. La estamos escuchando, hermana. Usted cree que la está sacando, pero la estamos oyendo. Estamos viendo la presentación y la estamos escuchando. Aproveche que le quedan 3 minutos. Quedan 3 minutos. Bien, Wilfredi, ¿me escuchas? Fuerte y claro. Bien, despídenos en oración, Wilfredi. Cerremos esta clase y terminemos por el grupo, lo que tengamos que terminar. Ok. Amantísimo Dios, Dios de amor, Dios de poder, grande eres, poderoso. Gracias por este tiempo que permitiste que estuviéramos aquí en esta materia con el doctor Cifre. Gracias por los conocimientos que hemos adquirido. Gracias porque has preparado nuestro corazón y para que deseemos y para que cada día estemos más ansiosos de buscar y conocer más acerca de la exégesis y de todos los temas bíblicos. Gracias, Padre eterno. Gracias por este día. Gracias, Señor. Gracias por la lluvia. Gracias, Señor, por el internet. Gracias por todo, Dios amado. Síguenos uniendo, sigue fortaleciendo y sigue poniendo en cada uno de nosotros ese interés para que el viernes estemos de vuelta a las 5 de la tarde reunidos nuevamente con el mismo deseo de aprender. Gracias. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Haz conforme al propósito que tú tienes en la vida de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Shalom. Shalom, shalom. Vamos al grupo. Shalom, Sí, bendiciones. pasemos al grupo para escuchar a la hermana brevemente. Pasamos la lista y terminamos con las impresiones de la clase. Así que ya ustedes saben. Vamos a hacerlo por el grupo. Pasemos al grupo ahora. Pero por este medio, como prometimos que dijimos que a las 7 íbamos a terminar. Y así lo vamos a hacer. Shalom, shalom. Shalom. Yo lo hago más tarde. Cuando